hoy en Por Dónde Comenzamos tenemos el gusto de tener a Ashley Nieder, ¿verdad? Ashley, te les voy a leer un poco de su historia y su biografía. Es ciudadana del mundo, nació en Pensilvania, se formó profesionalmente en Nueva York. Luego, hace 9 años, encontró su camino en México. Actualmente vive en San Luis Potosí, México. Y es una apasionada de crear, guiar y facilitar experiencias educativas corporales para todo tipo de gente, que le permita habitar su cuerpo de manera armoniosa y conectar con su sabiduría corporal. Así que nos da muchísimo gusto hoy recibirte, Ashley, en Por Dónde Comenzamos. Muchísimas gracias. Bienvenida, Ashley. Gracias por la invitación. Oye, pues a ver, esta es la pregunta del millón. ¿Por dónde comenzaste? O sea, ¿cómo llegaste a México? Cuéntanos tu historia, ¿no? Porque generalmente es de, bueno, ¿cómo vienes de México para acá? Pero en tu caso es totalmente lo contrario, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Cuál es tu historia? ¿Por dónde comenzaste? Hoy sí, como, bueno, yo no sé, yo creo que desde niña, yo siempre decía a mis padres que iba a vivir en África y siempre hago la broma que solo llegué hasta México, pero creo que como desde mi infancia tenía una curiosidad de, pues, pues de conocer más del mundo, ¿no? Y crecí en un pueblo, una ciudad chiquita en Pensilvania, Lancaster, Pensilvania, quienes lo conocen. y desde ahí me fui a vivir a Nueva York y pues, pues por siempre como hay que justificar siempre por el amor, conocí a alguien, me fui a México, y viví allá. Esta relación se terminó, pero cuando se terminó yo dije, de aquí estoy, amo este país. Y bueno, ya otro pareja después, ya como tengo mi pareja actual y estoy, pues sí, sigo aquí. Oye, pero por tu sonrisa se ve que obviamente pues estás súper feliz en México, que no es sorpresa, no es de extrañarse, pero, o sea, ¿cómo ha sido tu adaptación? Como tú dices, bueno, venir de un pueblito, ¿no? En Pensilvania, y luego te vas a Nueva York, que es una gran ciudad, ¿no? Y de repente te vas a México, a San Luis. ¿Cómo ha sido tu adaptación? ¿Qué ha sido fácil que tú dirías, bueno, sabes que para mí esto ha sido fácil y qué es lo que ha sido difícil en esta historia, ¿no? En tu trayecto de adaptación en México? Bueno, totalmente. Yo creo que obvio el idioma, como yo, cuando yo estaba en la prepa en Pensilvania estudié francés, jamás pensé cómo iba a estudiar español. Entonces llegué a México pudiendo decir hola y adiós. Y pues me inscribí, una anécdota chistosa, que me inscribí en una escuela de pues, idiomas en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Estaba en la Ciudad de Nueva York y transicioné a la Ciudad de México, que no fue tan difícil porque yo estaba como rata de la ciudad. Me gustaban las ciudades, entonces no fue vivir en una ciudad y luego otro, no fue para mí. ¿No? No fue un cambio drástico en el aspecto de una ciudad grande. Sí, como me gustaba, sí, ya no, ya ahora vivo en otro lugar mucho más tranquila, como creo que ya llegué a mi tope de vivir en ciudades grandes, pero pues en ese momento amaba vivir en las ciudades grandes, entonces me gustaba mucho el movimiento, la energía de la gente, la cultura, los artes, me apasionaba mucho, entonces ¿Qué tal la comida? ¿Te gusta la comida? los restaurantes. Digamos, en mi primer año en México, uno me dio tifoidea. No. Y dos, como me inscribí en una escuela pues una escuela de español, y llegué como muy emocionada, como a lo mejor voy a conocer a unas amigas y todo, y llego y son puras esposas de empresarios japonesas. Entonces, toda la escuela eran japonesas y yo. No me di
eso cuando me inscribí. Entonces, realmente no pude entender nada que dijeron porque las pobres como estaban batallando mucho con los L's, con los R's, o no recuerdo lo que no pronuncian tanto. Entonces, pues muy rápidamente dije, voy a solo tomar esta escuela para la parte de gramática que aún me falta y mejor aprendo en la calle con quien sea, ¿no? Sí. Bueno, y ya la verdad es que desde que vi tu página y tu Instagram me llamó muchísimo la atención por eso de la experiencia somática y la parte del cuerpo, porque finalmente cuando trabajamos o lo que he estado trabajando en esta parte del trauma, antes creíamos que solamente era con la parte de comunicarlo, de hablarlo, era suficiente para sanar, ¿no? Y ahora no, creo que cada vez es más evidente o también cada vez creo que ponemos más énfasis en que es bien importante trabajar el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando vi que tú hablabas de cuerpo, de sistema nervioso, o sea, realmente, y más ahorita en este momento, que yo creo que toda la energía muchas veces está quedando en el cuerpo, así que me gustaría mucho saber, bueno, para ti, ¿cuál es tu historia con esta parte de, bueno, de direccionarte en ese camino a sanar, claro, y de cómo empezó, por dónde comenzó, ¿no? Pues sí, como por dónde comenzamos, chica. eh, no, bueno, yo estudié danza profesionalmente en la Universidad de Nueva York y también creo que desde chica siempre estaba fascinada con el cuerpo y a lo mejor no sabía que la educación somática, esas diferentes cosas existían. A lo mejor hubiera podido estudiar fisioterapia o algo, pero mis padres son cantantes de ópera, entonces como me canalizaron a los artes para como expresar mi pasión. Entonces yo fui a estudiar danza, pero en la carrera tuve un accidente de coche que casi paró mi vida. Entonces empecé a tener muchísimo dolor crónico, muchísimo dolor de espalda, también un tipo de trauma emocional por lo vivido. Y pues como mi curiosidad rascando, gracias a Dios, una de mis profesoras era directora de un instituto de educación somática y movimiento somático. Entonces, pues ella fue como mi ángel, me empezó a dar muchos recursos y me enamoré de esta otra parte del acercamiento con el cuerpo. No que no me encantaba la danza, me sigo gustando, me sigo considerando bailarín en alguna manera, pero como me entré en un otro mundo que era como los artes sanantes, como los artes que sanan, the healing arts, o como que, y empecé a entender que muchos de los recursos que utilizábamos como bailarines o como artistas ayudaban a gente a acercarse de manera no tan racional o no tan, pues sí, no tan basado en... Tan lógica, o sea, tan el pensamiento, ¿no? Claro. Sí, sí, y como creo que las artes expresivas, la danza, el teatro, el canto, como todas esas cosas te involucran toda la resonancia de tu ser. Estás plasmando, estás moviendo una parte de ti que no es tan como, pues sí, lógico o científico, ¿no? Aunque mucho de ahora, lo que es muy padre es que se está interconectando tantas diferentes disciplinas. Entonces, yo, pues así es como empecé, digamos, en el área de danza, y luego me formé como terapeuta y educadora somática. Y desde ahí, pues, me apasiona compartir eso con otras personas porque creo que muchos de nosotros podemos acercarnos más con esta información y obtener como, pues,
grandes resultados en el área de bienestar, de calidad de vida e incluso sanar pues cosas en particular con el sistema nervioso, pero cosas que a veces tenemos patrones, etcétera. Oye, entonces ahorita escuchándote cómo hablas de las artes, del movimiento y todo eso, tú dirías, ¿qué es lo que tú dirías desde tu enfoque? ¿Cómo puedes ahora sí que alcanzar el máximo potencial en tu cuerpo? Porque hay una diferencia entre verlo como, ay, bueno, vamos a sanar el trauma, ¿no? O vamos a sanar algo que a lo mejor es a través de expresarlo, puedes ir sanando, ¿no? Pero como sin que sea para una persona que dice, bueno, en realidad no tengo algo en específico que sanar, solo quiero sacar mi máximo potencial. Mi máximo ¿no? potencial, ajá. Sí, bueno, yo describo mucho y a lo mejor estaba a contestar algunas preguntas adelante, pero yo me dedico a facilitar o guiar gente a una educación en conciencia corporal. Y eso es como, wow, ¿qué es eso, no? Entonces, educar es, digamos, uno es que yo considero que la educación en conciencia corporal es una herramienta que tendrás luego por toda tu vida. Entonces, si tú sabes cómo mover en tu cuerpo, manejarte, sabes cómo bajar del coche, subir del coche, acostarte bien para que no te duele tu cuello cuando te duermas, cuando estás jugando tenis o estás en una clase de yoga, esta conciencia de saber cómo respirar, saber tu alineación, todo eso te va a acompañar durante toda tu vida en cualquier actividad que haces, tanto... Lo pues puedes utilizar para todo, ¿no? Ahorita que mencionas la cuestión de la respiración, lo hemos platicado anteriormente, como lo que tú dices, aprender, ¿no? De tu cuerpo, conocer tu cuerpo y la cuestión del respirar, cómo lo puedes ir aplicando en diferentes situaciones de tu vida, ¿no? O sea, totalmente. para correr, que platicamos la vez pasada, para el estrés, para dormir así de respira profundo y aprender a respirar y a relajarte, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí, como la conciencia corporal, bueno, hablamos de la educación, la conciencia corporal para mí son como, hay dos partes muy importantes. Uno es el mayor optimización de mi instrumento. Como ese es mi instrumento que me tocó hoy, o me tocó en esta vida, o me tocó, como ese es mi instrumento, y a lo mejor no tengo todas las cuerdas súper afinadas en mi violín, si es mi violín, ¿no? A lo mejor hasta me falta una cuerda o es un poco viejito. Ahorita yo estoy embarazada, entonces mi violín se ha cambiado, entonces es como el mejor o el óptimo uso de mi instrumento, ¿no? Y otra, entonces ese es como, wow, ¿cómo puedo respirar mejor o mantenerme alineada o como tener todos mis músculos afinados o incluso trabajar algún tejido que está muy rígido? Esa es una parte de la conciencia corporal, pero la otra parte y lo que yo trabajo mucho es el violinista o el instrumentista. ¿Quién está tocando este violín? Es como habitar el cuerpo y cómo con el instrumento que me tocó, con el violín que me tocó, cómo puedo manejar o tocarlo, cuáles canciones me acostumbro a tocar. Por ejemplo, en el sistema nervioso estoy tocando la canción del estrés crónico, o etcétera. Entonces, ¿cómo puedo utilizar? No solo es como el instrumento que nos tocó vivir, pero cómo usarlo. Es como, seguro han visto una mujer que no es particularmente la más guapa, pero la manera que camina o la manera que ella habita su cuerpo, se viste, como, wow, es como, yo quiero conocer a esta mujer, como, ¿qué tiene? Como, entonces, creo que no solo es qué cuerpo nos tocó, porque todos hemos vivido incluso temas, yo viví un accidente de coche que me tocó tener una lesión crónica por unos años, pero una cosa es que, bueno, como entonces ya me tocó esta y solo voy a ser frustrada, pues no, porque también tengo el poder
de manejar mi cuerpo, de educarme y habitar o tocar este instrumento de la mejor forma que yo puedo. Me llama muchísimo la atención porque, bueno, te digo, te comentaba la otra vez que estaba haciendo la certificación de yoga y la verdad es que yo siempre he hecho Bikram yoga, o sea, era la idea de la corredora, no, el yoga como que no es para mí, ya llegué, no sé si es a la edad o al estado emocional. Yo creo que sí es la edad, pero bueno. Que la yoga es así como que, pero eso que dijiste de habita tu cuerpo, en algún momento, porque es más el embodiment, ¿no? Exacto. Exacto, del embodiment. Y entonces nos dicen cómo hay una yoga que es en función de, más que nada enfocada a eso, ¿no? Y de verdad que fue algo de pensar en esa palabra. Realmente siento que estoy habitando mi cuerpo no sé si por primera vez, pero por primera vez lo siento consciente, ¿no? Y es como, no es como andar en piloto, ¿no? O no darte cuenta en lo que llamamos en esto de automático, de que no realmente a veces no vas capturando o que a veces andas muy estresado y no te das cuenta ni cómo respiras. Entonces, como volver a decir, sí, se siente bien mi cuerpo, además como que te da lo que hablamos, o lo que pensaba preguntarte acerca del amor propio. Bueno, este es mío, lo tengo que cuidar, ¿no? O tengo que ver como lo que decías tú, qué es lo que en este momento necesita, ¿no? Entonces creo que es eso, por eso me llamó muchísimo más la atención, que todo lo que hablabas estaba muy, muy ligado a lo que realmente ahorita es como, wow, ¿no? Una pasión, ¿sí? Qué padre, me encanta escucharte, Xochitl, tu camino con el yoga. Yo creo que cada quien como nos acercamos en diferentes partes. Yo creo que como, pues contestando la pregunta anterior, más que nada de esta como poder alcanzar nuestro máximo potencial o algo así, o el amor propio, para mí mucho es la aceptación, la autoaceptación. Uh-huh. Y también este concepto de libertad interna, que yo sé que no soy libre de todo, no soy libre de dolor o libre de problemas o libre de X cosa, ¿no? Como la vida no es así. Siempre nos va a presentar retos, pero es la libertad para responder ante la situación enfrente de mí. En particular en el cuerpo, donde yo trabajo más en esta parte, pero creo que cuando podemos llegar a un estado de aceptación y tomar postura alrededor de lo que nos sucede, pues podemos vivir con mucho más plenitud, aunque a lo mejor estamos viviendo con un poco de dolor o frustración o sí, entonces yo creo que es mucho esa también no sé si me explico. Sí, Sí, sí. ¿Ese es parte del programa de Reenvicúlate con tu cuerpo? Sí. Sí, sí. Pues les cuento tantito del... Más de este programa nos gustaría escuchar. Sí, como pues yo he dado muchos cursos vivenciales por muchos años y también escuchando mis alumnos o gente que me preguntaban e incluso queriendo alcanzar un público más amplio, tanto en Estados Unidos de hablo español. Yo siento que hay muy poca información en español acerca del sistema nervioso, acerca de esa nueva ciencia de pues la fisiología del dolor, el nervio vago, la fisiología del estrés, cómo funciona nuestros órganos en el cuerpo y realmente maneras de como autosanación. Yo sentía que faltaba mucho y sentía como llamada de crear un programa 100% en línea, que fue un reto porque honestamente me dedico a 100% cosas experienciales, pero pues ha quedado de verdad los alumnos que han pasado esta escuela en línea que se llama Revínculate, pues quedan fascinados y como dicen, de verdad, eso no tiene precio, Ashley, no tiene precio lo que aprendí, como entonces
pues está muy padre. Luego les puedo proporcionar un poco más información acerca de la escuela. Sí. Y en el sitio web también tengo unas cosas gratis que se pueden descargar, etcétera. Entonces, pues con mucho gusto luego les puedo compartir para quienes les interesa la escuela Revincúlate de conciencia corporal. Entonces, sí, ahí estará. Bueno, ¿y esto es para cualquier persona o terapeutas o cualquier persona que esté interesado en entrar? Sí, realmente es para gente que les interesa estudiar el cuerpo desde esta forma del sistema nervioso, tanto para una razón personal, que puede ser tanto como que eres practicante de yoga o corres o estás buscando como más recursos si batallas con un dolor crónico o con fibromialgia. Incluso tengo algunas personas con fibromialgia, con dolor crónico, o simplemente gente con trastornos de ansiedad que honestamente están buscando diferentes recursos. Está abierto a eso, pero también tengo muchos terapeutas adentro del programa y educadores, maestros, instructores que están más bien buscando nutrir, regalarse algo propio y nutrir sus conocimientos, enriquecer lo que ya saben tanto como personalmente y profesionalmente. Y además que qué gusto que cada vez no sea más importante como agregar la parte del cuerpo, como lo que dices, mencionar que a veces solamente hablamos, bueno, tienes que, no sé, tomar conciencia. No es lo mismo hablarlo y entenderlo que sentirlo, ¿no? Como que hace el cambio y hace la diferencia totalmente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que uno de los terapeutas que está conmigo, ella trabaja particularmente con gente con trastornos de ansiedad, me dijo, es que comprender cómo el cuerpo está en juego en todo eso, aprender cómo respirar y tener esos diferentes recursos. En la escuela, bueno, en línea, hay prácticas corporales, pero luego hay toda una sección de ciencias aplicadas al cuerpo, en donde aprendes realmente la razón atrás, por qué esta respiración y no eso, o por qué esta funciona, o cómo los suprarrenales o los riñones están involucrados en esta respiración que baja la adrenalina y cortisol. Entonces ahí está como parte que creo que ayuda mucho a gente que sí necesitan una explicación un poco más científica. Claro, claro, como que sí le hace make sense, le dicen, ¿no? Sí. Totalmente, sí. Sí, son 3 pilares que son técnicas de movimiento, Uh-huh. movimiento consciente, ciencias aplicadas al cuerpo, y el tercer pilar son filosofía, bueno, como técnicas de filosofía para la vida, que son más llevándolo a tu vida, no solo que se queda en una práctica o en la ciencia, pero luego ahora cómo lo voy a aplicar, qué significa eso para mí al dentro de mi experiencia de vida. Hay muchas autorreflexiones, cosas para escribir, etcétera, que nos ayuda a aterrizar un poco la información y aplicarlo hacia afuera en nuestra vida diaria. Y sí, entonces está de verdad como es un otro bebé que nació antes de este bebé, como que he trabajado por muchos años y seguro ustedes saben como a veces tenemos cosas que están cociendo al dentro de proyectos o cosas que nos gustaría compartir, como obviamente este espacio que han creado y ese para mí es algo que de verdad está hecho con tanto amor. Entonces me da gusto quienes les gusta acercar, está padrísimo. Oye, ¿cuánto dura o sea, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Cualquier tipo de persona, pueden ser terapeutas y eso, aproximadamente cuánto dura el taller? Sí, la escuela, bueno, yo lo llamo escuela porque realmente cuando pasas estas enseñanzas ya los tienes por la vida. Entonces, son 12 semanas, el curso dura 12 semanas, pero tienes acceso a
todo el programa por 6 meses y hay mucho material descargable que ya tendrás por vida. Okay. Ashley, cuéntanos cómo te ha servido unir dos culturas e integrarlas tanto en tu vida personal, en tu trabajo y en esto, en lo que tú llamas, ¿no? De reinvincularse con tu cuerpo. Esta parte de las dos culturas. No, ustedes tienen preguntas padrísimas, como de verdad no. No, digamos, no lo he pensado, como déjame pensar. Yo creo que para mí la parte de integración de dos culturas, pues, digamos, en mi vida, yo creo que uno es en mi vida y otro es en mi parte profesional, pero para mí yo creo que la parte de comprender y vivir en un otro país, que ustedes también lo han hecho o lo están haciendo, es como un gran humildad y apertura de tolerancia, de comprender que no todos hacemos las cosas iguales, como realmente yo siempre decía, pues yo no tengo cultura, ¿no? Como yo no cultura, ¿no? O sea, culturalmente hacemos las cosas diferentes, así como, sí. pero ¿cómo? O sea, debes de hacerlo de esta forma y es tolerancia totalmente, Sí, ¿no? uno no piensa que tienes cultura hasta que vas a una otra cultura y luego dices, sí, hagamos las cosas diferentes o en mi casa hacíamos las cosas diferentes. Entonces, no te das cuenta, bueno, para mí la cultura mexicana es sumamente enriquecedor, como amo la cultura mexicana, me ha enseñado tanto y creo que mucho de eso es esta, como comprender que hay diferentes maneras, incluso la neuroplasticidad del cerebro, de tener dos palabras para la misma cosa y hay palabras que no existen, que no hay conceptos que no existen. Mismo digo con el inglés, Ashley, ahora nos estamos entendiendo. No, entonces, pero este te abre a entender mucho más, te abre a entender incluso que puede haber malentendidos, que puede haber cosas que son tan como, no sé, como esta, sí me siento como muy agradecida, porque siento que me ha enriquecido, me ha forzado a crecer como persona y comprender eso para mí ha sido muy valioso. Y es algo que nunca hubiera podido, bueno, donde crecí en un ambiente como muy, pues sí, donde todo era como el deber ser muy correcto, y luego llegar a México donde como todo vale. Te hace más flexible. Te hace más flexible, sí, y también reconocer mi propia cultura también y abrazarlo también, no es rechazarlo tampoco. Es como integrar, ¿no? Como tú dijiste esa palabra, la integración total. Creo que también uno se da mucho más compasión por ejemplo, diferentes culturas latinas o incluso cualquier otra cultura tiene su historia, tiene sus traumas, incluso como colectivos. Como México es un país conquistado, entonces hay muchísimo, pues, temas muy interesantes que no existen a lo mejor en Estados Unidos porque no era así entonces, para mí comprender esas dinámicas y también comprender el impacto de la historia, como a lo largo de los años, generaciones y generaciones y generaciones, y lo que uno se va a veces cargando o lo que está atrás de un acto, tiene una razón de ser mucho más profundo, que ni yo a veces puedo entender como... trato de entender, trato de como saber un poco más de la historia mexicana, debo de saber más que sé, pero sí, es como muy, pues muy fascinante eso, ¿no? Y
Yo creo el interés de esto del cuerpo y el movimiento, o más bien de la conciencia, se dio a través de, para mí, de constelaciones familiares. Y cuando te escucho hablar de toda esta esto Que tú siempre generacional, hablas de que eso, siempre ¿no? hablas Sí, es de, siempre de, platicamos de la, eso. de cómo sí te puede la cultura. A veces decimos, ¿por qué somos medios como que no nos atrevemos más? Porque vemos culturas como los argentinos, o sea, no es en específico, pero latinos también, que son más movidos o como que le entran a todo y nosotros como Más que lo experimentados, ¿no? pensamos. Quieren experimentar Quieren más. experimentar, Sí. pero aparte como que entran y no les cuesta tanto trabajo adaptarse. Y como que nosotros, espérame, o sea, como que traemos todavía de conquistados en cierta manera. Totalmente. ¿No? Uh-huh. Sí, yo creo que incluso como pues todas las cosas generacionales que vemos tanto en Estados Unidos, de todo el duelo, de las heridas tan profundos, de racismo o de cosas, existen, aprendes cuando vives en otro país, que también existen de totalmente otras formas, pero claro que hay mucho racismo en México, ¿no? O el malinchismo, esta cosa de que lo que sea que es afuera es mejor que lo que nosotros mismos tenemos, ¿no? Y para mí ha sido como algo como, digamos, a mí los textiles, todo me fascina todas las cosas de México y digo como, a veces me cuesta que la misma gente no aprecian lo que tienen o no quieren celebrar su propio país. Y yo creo que esa es una tristeza, ¿no? Como algo que siempre me rompía el corazón cuando yo vivía en la Ciudad de México. Era como, yo tomaba transporte público por todos lados, pero a veces en el metro vendían cosas de Halloween. Y yo dije, no, por favor, como mantendo Día de Muertos, es la cosa más bella, tiene tanto más simbolismo, historia atrás, como riqueza cultural. Por favor, no traen el Halloween a México, ¿no? Como que, y yo creo que pero también eso es parte de la cultura mexicana, ¿no? Como entonces, yo creo que se está de nivel planetario con el famoso 2020 que jamás olvidaremos. Todo lo que ha pasado este año y seguirá pasando es un momento de mucha reflexión. Yo creo que de justo integrar la pregunta, integrar culturas. Y yo de mi forma profesional, pues creo que primero lo hago desde mi manera personal y luego lo trato a hacerlo de manera profesional en justo también a lo mejor en la forma más básica de celebrar muchos tipos de violines, muchos tipos de instrumentos, muchos tipos de cuerpos, que cada uno es bello, cada uno es útil, cada uno sirve y no sobre engancharnos en una estética o algo que es lo correcto, lo bello. Para mí todos los cuerpos son bellísimos y como el cuerpo humano, incluso en retos de salud, etcétera, siempre está luchando por la vida, siempre está tratando de sacar las cosas adelante. El organismo es, para mí como el cuerpo es un milagro, es algo impresionante cómo funciona todos nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros sistemas. Y yo trato a conectar gente más con eso. Y a lo mejor a través de eso se sueltan un poco su apariencia física o algún juicio que tienen en su mirada exterior, no sé. Sí, yo creo que es darte cuenta de eso que hablas, ¿no? De poder volver a decir nuestro cuerpo, a valorarlo también, y que a pesar de que a veces se enferma por nuestro bien, ¿no? O como de alguna manera intenta siempre estar de nuestro lado, ¿no? Creo que aunque parezca que cuando se enferma no lo está, es una manera de decir, para, ¿no? O ve, o qué necesitas cambiar. Reinvéntate o así. Claro, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, Ashley.
Nos dio. por proporcionarnos este tiempo. Fue un gran placer tenerte. Aprendimos muchísimo. Gracias por compartir tus conocimientos. Y esperemos que no sea la única vez que te tengamos aquí. Ay, sí, bueno, yo les felicito. Creo que esos espacios son muy interesantes y importantes de abrir a hablar. Y realmente es la primera vez, nunca me habían preguntado esas cosas. Creo que esas preguntas que ustedes me hicieron, creo que como ser latinas en el contexto de Estados Unidos es sumamente valioso y importante, y les felicito por lo que están haciendo, y me da mucho gusto saludar a tu comunidad. Entonces, muchas gracias por la invitación. Embarazo, que sigas disfrutando mucho tu embarazo. Muchas gracias, ya mero. Ya casi. Le tocó nacer en el año exacto. En el año del año, o sea. El año de los años, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Ashley, de verdad. Bueno, muchas gracias y adiós.